Pues muy buenas, amigos. Aquí estamos en el Ágora, segundo programa, dispuestos para hoy, algo que hace años que yo no veía en ningún medio ni en ningún lugar, y es el debate sobre el estado de la ciudad. Hablaremos largo y tendido. El gran bloque de hoy es el debate sobre el estado de la ciudad, y es algo que después del primer programa en el que estuvimos debatiendo noticias sobre la realidad de Carmona, ¿no? Los planes de empleo, la situación en la oposición. Ahora toca también fiscalizar un poco y analizar estos 2 años, este Ecuador de mandato de Juan Ávila, su tercer mandato, pues ¿cómo lo está haciendo? Javi, Manuel, Juan, muy buenas a todos. Buenos días. Muy buenas. Vamos a ver. Y vamos a comenzar con una ciudad que ahora mismo se encuentra con 6.200 personas en demanda de empleo. Esto no implica, vamos a empezar por el bloque del empleo, que creo que es el que más preocupa a los carboneses actualmente, en esta situación todavía de pandemia, una pandemia que se ha cebado en la segunda ola con la ciudad, con prácticamente el 85% de los muertos pues se produjeron en la segunda ola. Esta tercera hemos tenido picos muy altos, sigue siendo muy alto, sigue habiendo irresponsabilidad en las calles, sigue la policía disolviendo botellones, reflejo de lo que está pasando en el resto de ciudades, y a pesar de todo pues la ciudad se encuentra con una tasa de paro de unos 3.200 parados, tasa alta. Después de una senda de crecimiento, recordamos que hemos estado hace un año con 2.500 parados, o sea que ha subido en casi 700 personas en los últimos meses. Se está intentando contener, retener, pero creo que para hacer un debate del estado de la ciudad tenemos que centrarnos en eso, en el empleo, ver también la salud. Y os introduzco estos temas para que ya vayáis poco a poco pensando. Hablaba Juan en el primer programa de la importancia de un centro de salud fuerte, bien equipado. Es que ya se nos quedan pequeños, nació pequeño y añorando ese centro hospitalario, ¿no? que a Carmona le corresponde por sentencia. Vemos también las infraestructuras, vemos también el diseño de ciudad para el futuro, vivienda, ocio, zonas verdes, deporte, cultura. Tenemos muchos temas de los que hablar. Y tenemos estos 15, 20 minutitos para hablar sobre el debate del Estado. En una primera, como hacen los políticos, ¿no? En un primer minuto, y quiero que se ciñan a un minuto. ¿Cómo veis a la ciudad después de 2 años de este tercer mandato de Juan Ávila? Manuel, en un minuto, un resumen de la ciudad. Bueno, yo creo que la legislatura, empezó bien. Lo que pasa que hasta que ha llegado la pandemia, pues bueno, esto no se lo esperaba a nadie y bueno, ha repercutido en el paro que tenemos, que sigue siendo altísimo, ¿no? Está pues en un 22%, ¿no? He visto 3.200 carmonenses de 28.000, ¿no? Es una cifra bastante alta, ¿no? Yo creo que Carmona tiene potencial para atraer empresas y para rebajar el paro y de tratar de volver a la senda del crecimiento, ¿no? Luego respecto a la tasa de incidencias quería hacer una mención rápida, y que a pesar de que ha bajado, ¿no? Pero hay que tratar de bajarlo a un 50 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Sigue siendo una tasa muy alta y yo el temor que tengo es que empecemos a abrir otra vez la mano, ¿no? Que yo entiendo que hay que comer, pero claro, que otra vez empiece la incidencia a estar alta, y no olvidemos que la presión en los hospitales sigue siendo altísima, ¿sabes? Y bueno, eso es lo que pienso básicamente, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? De cómo está la situación. Te veo pesimista, Manuel. En este primer minuto te veo pesimista. Esperemos. Sí, la verdad que sí, un poquito. Javi, pero bueno, en un minuto, primera visión general de esta Carmona. Debate del estado de la ciudad. ¿Cómo la ves? Ha sido, la verdad, suponemos también un año, ¿no? Que el tema de la pandemia, pues la verdad que ha hecho complicado llevar a buen término, supongo, muchos de los proyectos. Ha habido muchos anuncios, ha habido mucha, como digo yo, mucha propaganda, ¿no? Mucho bombo y mucha fanfarria en la presentación de muchos proyectos y tal, pero ya no sabemos si es por falta de definición o por los problemas ocasionados debido al tema de la pandemia en la que estamos viendo y tal.
al final yo creo que no se han visto materializados, ¿no? Son proyectos que vienen un poco del año pasado o incluso de principios de legislatura, ¿no? Y que estamos viendo los últimos flecos, ¿no? de proyectos o siempre anunciando, ¿no? Yo, por poner un ejemplo y tal, creo que recientemente y tal se ha propuesto uno de los proyectos y tal que se vendieron hace poco tiempo, se vendieron por parte del equipo de gobierno, por supuesto, era el tema del nuevo emplazamiento de los bomberos, ¿no? Ese espacio que se iba a crear cerca de allí, enfrente del polígono El Pilero, ¿no? En la zona allí de cerca del cementerio nuevo. Y, sin embargo, creo que hace poco tiempo y tal salió la licitación para un nuevo espacio de alquiler para reubicar a los bomberos que están ahora mismo en el polideportivo, ¿no? Lo que quiero decir es de que a lo mejor pues, debido a la pandemia no se han podido llevar a cabo, ¿no? Muchos de los proyectos, y lo que estamos viendo pues una culminación, o por lo menos desde mi punto de vista, una culminación un poco de ese principio de legislatura con, obviamente, gracias a la inyección de ese dinero europeo que vino de los fondos FEDER, que están rematando. Está claro de que no sabemos si es por la pandemia o porque al final no se están trasladando, pero no terminan, vamos a decir así, de visualizarse, ¿no? El fin de estas tantas iniciativas que hemos visto tanto anunciadas en el equipo de gobierno, ¿no? En esta actual legislatura por parte del grupo que gobierna, ¿no? Juan, en un minuto, ¿cómo ves a la ciudad? Yo coincido con Manolo y con Javi en el tema de que la pandemia ha podido influir, ¿no? Pero también el equipo de gobierno ha seguido trabajando, ¿no? Y bueno, evidentemente la pandemia ha podido influir, nos influye a todos, ¿no? A los que hemos pasado el virus y a los que no les deja pasar el virus. Algunos hemos tenido la suerte de pasarlo más o menos bien y tenemos la suerte de tener un trabajo que nos permite sobrevivir, ¿no? Pero también no tenemos que olvidar que hay mucha gente, que a lo que tú aludías antes, que no puede sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Y que estamos viendo cada vez más que las asociaciones o las instituciones que se encargan de la caridad y de los servicios sociales, pues la gente cada vez está más diversificada, es decir, tenemos más distintos tipos de personas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, ya te digo, conforme a los proyectos, yo no veo muchas cosas más nuevas, es decir, aparte de el parque solar que se ha traído Endesa, aparte de el anuncio de Sofitec de contratar gente de Carmona, que no sea que gente de Carmona se ha contratado, igual que Endesa no sea que gente de Carmona se va a contratar, que me parece muy bien, pero que ya lo decíamos en el programa anterior, es decir, tenemos que traer empresas a Carmona, pero también tenemos que acercarlas a los carmonenses, ¿no? Y que los carmonenses, yo no digo que tengamos o que tengan ningún favoritismo, porque no sería lícito, ¿no? Pero sí es verdad que son los ciudadanos más cercanos a esas empresas, ¿no? Uh-huh. Y por lo demás no veo yo otra cosa. Pero claro, es que también tenemos un gobierno muy cómodo. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna oposición que se brinde tanto a colaborar como a visibilizarse, una palabra que tanto le gusta a Javi, visibilizarse, ¿no? Pues bueno, yo añadiría... Visibilice, ¿no? Yo añadiría a lo que habéis comentado, veo a un equipo de gobierno trabajador, es cierto, muy trabajador, rara es la oportunidad, la ocasión en la que, yo creo que es una especie de ritual que todos los consejeros a las 8:30 se reúnen y tienen como una especie de meeting, que los que habéis estado por el ayuntamiento sabéis que en otras veces eso no ha ocurrido. No, eso no ocurría. Ya lo estáis escuchando y es bueno que eso se sepa también. Siempre se suelen reunir a las 8:30. Después cada uno en su parcela. Es verdad que está integrando a nueva savia. Está entrando gente como Antonio Herrero, como José Ricardo, que son gente muy joven, con muchas ganas, y creo que se tienen que hacer dentro de una concejalía, aunque José Ricardo lleva tiempo en diversas funciones, ¿no? Y ya no es ningún niño, ni Antonio tampoco, pero son concejalías de peso, ¿vale? Juventud, deporte y policía, seguridad ciudadana.
Pero también esa comodidad de la que hablaba Juan está permitiendo que se pueda permitir el lujo, Juan, de contar con este tipo de personas jóvenes que puedan estar, entre comillas, menos fiscalizadas y con un gobierno en minoría, es evidente. Y eso es una táctica maestra del equipo de gobierno. Es el momento para entrenar y sobre todo hacerlo bien, entrenando pero haciéndolo bien. Esa es mi visión. Carmona está ahora mismo en un impasse, estoy de acuerdo con vosotros. He hecho en falta una apuesta definitiva por la zona verde. El bueno de Pepe Portillo tiene mucha tarea ahí, mucha tarea. No saben ustedes cuánta, muchísima tarea, dura, porque la zona verde en Carmona, yo siempre he dicho que Carmona es más gris que verde. Le gusta más el granito que un naranjo. Le gusta más un adoquín que una encina. Y eso es algo endémico también, Juan. Endémico. Desde las talas masivas en los años 60 de los olivares, que ahora se están volviendo a recuperar, por cierto. Desde las talas masivas, desde la reforestación de la Escuadra Batida y de la entrada de la Nacional Cuarta, la primera entrada por el Pozo de los Ingleses, no se ha hecho una plantación masiva en Carmona, y estamos hablando de los años 90. Es una de las asignaturas. Eso también genera empleo, al menos así lo veo yo. No son una obra de 7 o 8 meses del PER, obras que además, permítame en la crítica, veo que se eternizan en el tiempo. Se eternizan. El tema del PER es algo que está muy mal organizado, no por los trabajadores. Repito, los trabajadores no tienen culpa. Así a los trabajadores le dicen, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Ellos lo hacen. Pero no puede durar pongo el ejemplo de la calle Calatrava, Santiago. Lleva desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia, y estamos en febrero, lleva casi un año y no se ha concluido todavía. Y sin embargo, otras más cortas como Santa María de Gracia se han hecho en 2-3 meses. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la organización con la planificación secundaria, ¿no? El equipo de gobierno decía Juan que trabaja, ¿cierto? Pero yo he hecho en falta, y ahora aquí abro debate, en el tema del empleo. He hecho en falta una apuesta por el empleo de calidad. Empleo de calidad. Javi, tú eras mucho del empleo de calidad, apostando por la economía circular, por una economía más sostenible, una economía verde, que yo ya te he dado era mi opinión y creo que también respira un poco por lo que me estás contando, ¿no? Apostar por los productores locales, pero claro, es que tampoco después tienen un lugar donde poder vender, ¿no? No hay una plaza de abasto fuerte, es que todo es circular. Juan decía, es que, claro, y Sofitec necesita gente de mecanizado. Tenemos superiores, ciclo formativo de grado superior de calidad, adaptado, de calidad seguro por los docentes, pero adaptado a las realidades. Tenemos impresión 3D, tenemos, ¿qué te digo yo? Un ciclo formativo de grado superior de restauración del ámbito del turismo. No, abro debate porque el empleo va a centrar prácticamente, porque todo al final depende de ello, ¿no? El empleo, ¿qué pasa con las personas con discapacidad, ¿no? Como Manuel. ¿A qué optan? ¿A qué optan? Sí. ¿A un empleo delante de un ordenador? Pongo el ejemplo del primo hermano de mi madre, síndrome de Down, que se tuvo que marchar a Alemania en los años 70 porque aquí no había nada para ellos. ¿Sigue habiéndolo en Carmona? ¿Un lugar para ellos en una empresa, una fábrica? Esta pregunta la lanzo porque no lo sé, ¿eh? No, sí, está complicada la cosa, ¿no? Yo respecto a esto último que comenta, como comentaba antes ya, pues si ya de por sí el paro no está afectando a muchísimas personas, ¿no? Pues a los colectivos con algún tipo de discapacidad, pues aún más, ¿no? Y más cuando vas viendo con otros pueblos los van integrando de alguna forma. Con esto no quiero decir que tengamos ningún tipo de favoritismo, ni mucho menos, ¿no? Simplemente las mismas condiciones, ya sea pues a una plaza que se cree para, pues yo qué sé, para la biblioteca, estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Como en Mairena del Alcó, pues sé que hay plazas para personas con discapacidad. Hasta lo que yo sé, creo que en Carmona no lo existe, ¿no? Y bueno, y ya ni me meto con otros sectores, ¿no? Porque, bueno, yo creo que, y bueno, respecto al tema de una economía sostenible, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Que hace falta, ¿no? Espacios verdes, ¿no? En Carmona se echa mucho en falta, mucho más arbolado, ¿no? En fin, creo que queda mucho por hacer en ese aspecto. Hay que seguir atrayendo empresas, pero eso
también teniendo en cuenta la población de Carmona que está en paro y a las personas más vulnerables, ¿no? Así lo veo yo. Javi, el tema este de la economía, la nueva economía, ¿verdad? Sostenible, verde y demás, no implica olvidar la clásica, el sector industria, ¿no? Que ha desaparecido en Carmona prácticamente. Vamos a ser claros, ¿no? Y además, una ciudad que no es cómoda en verano. Si queremos apostar por un turismo de calidad, es un turismo 12 meses al año, ¿no, Juan? Y Javi, es decir, hablamos de un turismo de calidad, es que esté los 12 meses del año. ¿Es Carmona cómoda para venirse en agosto? Evidentemente, con 40 grados en ninguna ciudad, ni siquiera Sevilla, ¿no? Sí, pero sí. Estamos favoreciendo espacios donde pueda soportarse, estamos favoreciendo... No sé, Javi, tú que tienes mucho apego con asociaciones ecologistas y miembros del mundo verde, ¿no? De Carmona, por así decirlo. Gente como la Recife, como Singrin, como Carmona Limpia, ¿no? Gente que está haciendo una labor brutal. Gente como Septem Viae, que apuesta también por el senderismo al aire libre, etcétera, etcétera, ¿no? Javi, porque todo al final redunda en el empleo. Sí, está claro que una ciudad para sus ciudadanos debe de tener aquellas características, ¿no? Aquellas cosas, ¿no? Que nos hacen sentir bien y por supuesto ser habitable, ¿no? Que deseemos estar en ella. Nadie quiere estar en una ciudad dormitorio donde sea un infierno salir a la calle, donde sea un infierno vivir, ¿no? Sino que al contrario, lo que queremos es ya no solo poder disfrutar del espacio privilegiado que tenemos, ¿no? Esta historia en la cual nos rodeamos nos engloba y nos nutre y nos motiva y nos hace sentirnos muy bien cuando pasamos por sus calles, el casco antiguo o cualquier otro espacio y tal, sino que también tiene que ir acompañado, por supuesto, ¿no? de ese tipo de características que hacen una ciudad, la hacen atractiva para que un ciudadano viva. Ya una de las cosas importantes, por supuesto, que tenga oportunidades laborales, oportunidades de encontrar una vivienda, oportunidades a la hora de poder tener esos espacios de disfrute, ¿no? De poder tener esos espacios de ocio. Está claro que todo este tipo de política lo vemos también encarado, como hablamos muchas veces, las capacidades que tienen las corporaciones locales a la hora de crear empleo son muy limitadas. ¿En qué se basa que una ciudad como Carmona pueda generar un alto índice un bajo índice de paro y que tenga un mayor número ocupado? Por supuesto que estará en las capacidades de sus ciudadanos, en su formación, en todas esas posibilidades que podamos ofertarle a los ciudadanos para que encuentren la formación más diversa y más dispar para que puedan encontrar empleo en diferentes sectores. Y no en 2 o 3 sectores, por ejemplo, porque exactamente, nos centramos en 2 o 3 sectores y no más. Es verdad que aquí en Carmona, por suerte, tenemos un sector primario muy potente, muy fuerte. Ahora tenemos un sector de servicio relacionado con el tema del turismo también, que se está convirtiendo en un sector también potente, pero no debemos de olvidar que tenemos que apostar por tener esa diversidad a la hora formativa que tenemos, vamos a decirlo así, en Sevilla, es verdad, lo suficientemente cerca como para que poder tener una formación universitaria, pero yo creo que también tenemos que empezar a plantearnos muy seriamente el hecho de poder tener aquí un tipo de formación, que a lo mejor ahí es donde tenemos que incidir más, un tipo de formación profesional más especializada y que permita una mayor diversidad de formación a los ciudadanos de Carmona, a las nuevas generaciones, a los nuevos jóvenes, para que puedan optar a mayor diversidad de empleo, ¿no? Como son, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, las tecnologías verdes, la ecología, este tipo de formaciones que nos van a permitir tener mayor incidencia en el tipo de oportunidades que pueden tener esa población. De hecho, Javi, que además la Unión Europea, en el plan de rescate, basa su filosofía en este tipo de nueva economía, en este tipo de transición ecológica, que no implica que se sigan creando industrias, ¿no? Pero industrias sostenibles, ¿no? En ese aspecto. Yo creo, Javier, has dicho algo muy interesante. Juan está en el ámbito de la educación como yo y sabemos perfectamente cómo respira la juventud, ¿no? Y Sevilla ha sido un pulmón para Carmona, de ahí que las tasas de paro en Carmona históricamente hayan sido no tan altas como en pueblos más alejados. Vayámonos a la Sierra Norte, por ejemplo, ¿de acuerdo? O vayámonos, por ejemplo, a antiguas ciudades industrializadas como Linares o La Línea, ¿no? Que tiene unas tasas de paro descomunales, ¿no? O incluso la Bahía de Cádiz, ¿no? Incluso Sierra Sur, aquí en nuestra provincia. Vemos que Sevilla ha sido un pulmón, pero a la vez un hándicap para muchos aspectos. Sevilla es un pulmón y a la vez un hándicap, porque las comparaciones son odiosas.
la oferta es muy grande, pero es que, claro, ¿y qué pasa con la conexión Sevilla-Carmona? Partimos de la base, y esto quizá no se nos haya pasado por alto, que si yo tuviera que poner una nota al equipo de gobierno, ahora mismo sería un 7. Esa es mi opinión. Un 7. Esa es mi nota. Pero estamos haciendo propuestas dentro del debate del estado de la ciudad, viendo lo que nos falta. Para mí es un 7. Y antes de darle paso a Juan, que él también exponga esa visión suya sobre el estado de la ciudad y sobre todo ahora mismo el empleo, que es lo que estamos hablando, rápidamente, Manuel, nota para el equipo de gobierno en estos 2 años. Bueno, yo voy a coincidir contigo y bueno, no es peloteo, pero también le pondría la verdad que un 7, ¿no? Eso sí, me gustaría hacer algún matiz y se echan falta esto que comentas de Sevilla-Carmona, ¿no? La verdad es que tengamos una serie de transportes en condiciones para lo que merece Carmona, ¿no? Que es que esto parece que, porque al final se echa la pelota, ¿no? Es que, bueno, depende de una empresa privada, pero bueno, ahí tiene que estar la virtud de un político o de un alcalde, ¿sabes? De contratar, pues, aquella empresa pues pongo por caso, de autobuses, pues bueno, que te garantice una red de autobuses adaptados a cualquier hora, con toda la información precisa. Porque esto no se trata solamente, pues que como va en silla de ruedas, pues no, esto afecta a personas mayores, cualquier persona que se rompe una pierna y tiene que ir a Sevilla. No puede ser que una ciudad como Carmona sigan pasando los años y sigamos teniendo unos autobuses que tenemos que dan tantísimos problemas y que da igual el partido que gobierne, pues seguimos teniendo esos problemas, ¿no? Con Sevilla tan cerca y demás, ¿no? Porque al final tiene que depender uno de su propio coche y si no lo tiene imposible para ir a Sevilla. Y eso no es... estamos en pleno siglo XXI, además, Carmona con lo que vive del turismo, ¿no? Con lo importante que sería de tener esos autobuses que llegasen en un momento a Sevilla y tuviese una conexión espléndida. Yo creo que eso con una autovía es una con tarea 5 pendiente. entradas, 4 entradas, ¿no? Una autovía con 4 entradas. Yo no sé para qué queremos tantas entradas. Y que sirviese también para los pueblos colindantes, ¿no? El Viso, Mairena, claro. Todos los pueblos, cosas de eso se echan en falta. Yo entiendo que no es fácil, que requiere mucho dinero, pero bueno, ahí está la virtud de la clase. Los políticos. ¿No? Recordemos que Carmona sí tiene tren. Eso. En Guadalajara. Claro. Que se ha olvidado que hay una conexión posible, sí, muy rápida, claro. En 17 kilómetros, que sería una opción, un bypass que ya lo hubo en su día. Sí. Vamos, hay que decir lo que no hace Barça, ¿no? que Carmona tiene tren. Sí, es cierto. Carmona tiene tren. Otra cosa es que está a 17 kilómetros, la parada más cercana. Bueno. Claro. Para el gran núcleo poblacional, ¿eh? Javi, nota rápida, que quiero escuchar también a Juan. Yo la verdad que está claro de que yo le daría, pues, vamos a decirlo así, un aprobado raspón, por el hecho de que sí es cierto. Y lo que no pasa nada, no seas sí, vamos, yo no tengo problema, en darle un 5. Juan, Javi es del 4,6 del que tiene que subir a última hora porque te obliga a delegación. ¿Te das cuenta, no? Está claro que llegaremos al 5, yo creo, por el hecho de que quizás a lo mejor vemos, o yo por lo menos veo, que sí a nivel de gestión o de oportunidades aprovechadas por este equipo de gobierno a nivel tanto nacional como europeo y tal, está claro que ha sabido ponerse las pilas. Muchas veces, no nos llevemos a engaño, con inestimable ayuda de las conexiones que ha tenido a nivel nacional con las siglas de su propio partido, pero bueno, ha sabido ponerse las pilas en presentar propuestas, proyectos y tal, que han derivado en traer proyectos importantes con cuantías bastante importantes al municipio de Carmona y tal, y está claro de que ha hecho, vamos a decir así, ha tenido esas capacidades, esas oportunidades de poder sacar adelante proyectos que a lo mejor en otras circunstancias... Pero Javi, ¿por qué no? ¿Por qué un 5 solamente? Es que quiero escuchar a Juan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué un 5 solamente? Es que es interesante. Bueno, un 5 solamente, quizás a lo mejor porque en el fondo yo creo que el tipo de política a nivel local necesita, yo por lo menos desde mi punto de vista, necesita otra manera de ser, otra manera de inventar todos los días, de innovar, de estar constantemente buscando nuevas soluciones. Más allá de los planes. Solucionar los problemas de los ciudadanos. Debe de estar más implicado. No puede ser vamos a decirlo así, como si fuera una simple gestión de recursos. Yo como pienso de que tampoco la diferencia a lo largo de los años
se note que un equipo de gobierno aporta más que el anterior. Al contrario, quizás a lo mejor lo único que se nota es que es más despierto o que tiene mayor capacidad de hacer que las personas, los funcionarios o las personas que presentan los proyectos en diferentes departamentos y tal, hagan más eficientemente su trabajo con una mayor claridad, una mayor planificación, una mayor gestión de los mismos para que se aprovechen las circunstancias de ese momento, como pasó en el pasado, presentando esos proyectos. Yo creo que estamos ante una auténtica continuación. Yo no veo esa chispa un plus, ¿no? de innovación, exactamente, esa chispa de innovación que debe, como pasa en estos momentos, que pasa una cosa como esta a nivel de una pandemia como esta y tal, y está claro de que el tipo de iniciativas que tienen que venir tienen que ser iniciativas más imaginativas, que busquen la solución de los problemas que ahora mismo nos vemos, ¿no? Yo soy más partidario de eso y tal, y quizás por eso simplemente le daríamos ese 5. Juan, empleo, bueno, que es que tocamos muchos temas con el empleo, pero es cierto que quizás ahora mismo el punto en el que descansa nuestra ciudad, ¿no? Como urgencia mayor, y ahí hay muchos sectores que dependen de él, ¿no? De tu punto de vista sobre este sector, ¿no? El empleo. Hombre, yo creo que es una cuestión íntimamente ligada con el PGO, con el Plan General de Ordenación Urbanística, porque hasta que en Carmona eso no se ordene, evidentemente vamos a andar faltos de regulación y faltos de alguna manera de diferenciación de las distintas actividades que podamos desarrollar, pero en muchos aspectos, ¿no? Incluso en el aspecto cotidiano de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque eso nos puede permitir, evidentemente, un plan de imaginativo, estudiado y de diversificación a la hora de la economía, ¿no? De diversificación económica. Porque te puede facilitar también, otra cosa que se echa en falta, un plan de industrialización. Ya decíamos en muchas ocasiones que por qué las empresas, yo sigo diciendo lo mismo, por qué las empresas no se vienen a mi pueblo. Lo pensaba cuando era concejal, lo pensaba antes de ser concejal, lo sigo pensando ahora. Y porque Carmona no solo puede vivir del turismo, ya lo vemos, ocurre una cosa como esta y la economía se nos va. Y luego, hombre, relacionado con el PGO también, otras actividades, como se hablaba antes, las zonas verdes. Yo voy a cualquier pueblo y cuando hacemos, tú decías antes, vamos con el senderismo, con Sentenvías, y ves parques, y ves zonas verdes. Lo que tú decías antes, Carmona verde o gris. Y Carmona se echa de menos eso. Una gran zona de ocio, o un corredor ese corredor de los Alcores, que nos iba a permitir hacer un carril bici, esa historia, que eso tiene que ir con el PGO. Y que eso también mueve la actividad económica, aparte de la salud de los ciudadanos, ¿no? Evidentemente. Y bueno, eso, echar de menos el PGO. El PGO ya a mitad del segundo mandato fue presentado por Alberto San Román y ahí está durmiendo el sueño de los justos. Yo no sé si en la Junta o el anterior gobierno de la Junta, me preocupa. A mí lo que me preocupa es que me lo solucione. El ayuntamiento, quien sea, que lo solucione, que se organice, porque hay un tema muy importante también, es la cobertura de las urbanizaciones. No olvidemos que Carmona tiene, quizás el término municipal con mayor número de los mayores que tiene mayor número de urbanizaciones, que también tiene que dar una solución a eso. Pero en fin, el desarrollo del parque logístico y de los polígonos industriales, y luego todo eso acompañado con medidas para el autoempleo y, hombre, y la oferta de empleo público que tenga que haber. Sí, lo que son los puestos, ¿no? Hacer una creo que en ello está, el equipo de gobierno en la de... Sí, yo sé que en ello está la RPT y... La RPT, exactamente, relación de puestos de trabajo, para que la gente no entienda. Y sé que lo tienen casi ventilado, por decirlo de alguna manera. Y todo eso relacionado también tiene su importancia y su interacción con lo que hablábamos, con los medios de comunicación, pero me refiero a medios de comunicación de transporte. Sí, la infraestructura. Hablamos del tren, pero también hablamos del tren de la Vega, ¿no? Es decir, ese AVE que supuestamente iba a pasar, que ya no pasa, y bueno, y luego una conexión también por el otro lado. Resulta que tenemos a 20 y tantos kilómetros el Marchena, Carmona en medio de dos conexiones. Sí, y bueno, y el Viso Mairena tampoco tiene. Bueno, pues también se podía aprovechar eso, que eso supone una gran obra y una gran inversión. Bueno, pues a lo mejor los fondos europeos en algún momento se pudo haber aprovechado y no se aprovechó, pues ahora, yo qué sé, se puede utilizar también, ¿no?
Y en cuanto a la calificación del equipo de gobierno, pues bueno, yo no le discuto el trabajo, no le discuto el interés, no le discuto las ganas, no le discuto su labor de gestión, evidentemente, porque además es un equipo de gobierno que, a mi modo de ver, está organizado al modo empresarial, ¿no? Pero también sigo viendo las mismas carencias. ¿Qué son? En lo que decía Javi, el continuismo, fundamentalmente. El continuismo. Es decir, que todo ese trabajo no se plasma en iniciativas que redunden en los ciudadanos. No, hay muchas que sí, hay algunas que sí, no muchas, hay algunas que sí. Ya dije antes, por ejemplo, el tema de Sofité con respecto al empleo, el tema de Sofité o el tema del parque Endesa, el parque y solar. demás, ¿no? Vale. Pero bueno, ¿cómo ha recortado eso o cómo va a recortar el empleo en Carmona, el paro en Carmona? No lo sabemos. Entonces, yo en principio le pondría un progreso adecuadamente. Eso es primaria pura y dura. Claro. Primaria de la LODE, creo yo, ¿no? Eso no es ni de la LOCSE, ¿no? Le pondría un progreso adecuadamente. ¿No numérica, por entonces? Supuesto, no, Juan. No, yo progreso adecuadamente. A mí no me gustan las notas numéricas. Yo las notas numéricas las pongo porque no tengo más remedio que darle. No nos queda otra, Juan, no nos queda otra. Hombre, yo prefiero las competencias. Cuando dicen, me ha gustado mucho, le pongo cuando te dicen, bueno, ¿qué te ha parecido tal libro? Y dice, me ha gustado mucho, le pondría un 7. ¿Y tú quién eres para ponerle un 7 a nadie? ¿No? Hombre, yo puedo dar una opinión, ¿no? Es decir, que yo tampoco me considero capacitado para calificar el trabajo de alguien, porque evidentemente no les quito el trabajo, no le ocurre a esta corporación como le ha ocurrido a otras, que iban los concejales a trabajar a las 10 de la mañana, ¿no? O a las 12 los veías por en medio, de cualquier signo político, ¿eh? Ojo, que se destapa la caja de Pandora y es bueno que se sepa. Que digo eso. Es verdad que esta, tú los ves y los llamas y te contestan y están atentos, cosas que antes a lo mejor podían no ocurrir. 24 horas, es cierto, prácticamente. Eso sí es verdad, ¿no? Sí es cierto, entonces, claro, tú le dices, hombre, por 5 un trabajo y no tengo ningún rédito, yo por eso digo que progresa. Hombre, además, aparte, por ejemplo, del aprecio personal que le tengo incluso, bueno, a Juan, porque lo considero amigo, a pesar de las distintas ideologías, eso no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, le tengo el aprecio personal a otros miembros de la corporación, y por citar uno que ha visitado, Antonio, que fue alumno mío, que hablamos mucho, además fue alumno mío cuando yo era concejal, ¿no? Y me dice muchas veces, dice, hombre, mira que me dijiste que no me metiera en política y fíjate dónde estoy. Digo, pues tú sabrás lo que has hecho, ¿no? Porque hablábamos, claro, como yo sabía que él de la cuerda que corría y él sabía de la que yo corría, pero que era yo concejal del PSOE, pues hombre, hablábamos los dos de mi experiencia política y de mis vivencias, ¿no? Y, hombre, yo lo tengo mucho aprecio a Antonio. Además, si yo le tuviera que poner una nota a Antonio era de los alumnos buenos. No le voy a poner no voy a diferenciar con los demás, ¿no? No lo pongas un pear. Aparte de mi aprecio personal, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo prefiero dar así una valoración más general de progreso adecuadamente, que se podía convertir, claro, si hubiese unos resultados más o menos escandalosos. Me acuerdo yo cuando se vendió el Aldi, cuando se vendió el Burger King, cuando se vendió todo eso. Bueno, y eso al final... Hombre, son 15, 20 puestos de trabajo que no está mal. Sí, pero que se vendió, lo que me refiero yo, que la venta, que fue una venta demasiado... Hombre, es cierto que aquí el vacío urbano ha permitido, primero, el chabolismo temporal, porque aquello era chabolismo temporal, aquello ha sufrido el chabolismo temporal, y eso los que hemos estudiado en Salesiano, como yo, lo sabemos perfectamente, que aquello era chabolismo temporal en la época de feria, pre y post, durante un mes y medio, 2 meses, con las condiciones de salubridad en un colegio, pues evidentemente, casa de puertas abiertas, las fuentes iban a recoger agua, que ojo lo que estoy hablando, en el siglo XX, y venían y recogían el agua en garrafa, y aquello era chabolismo puro y duro, aquel vacío. Y ahora se ha convertido en un lugar, y eso hay que reconocérselo.
Evidentemente. Sí, igual que el parque. Igual que el parque. El parque, bueno, o el pseudoparque. Yo todavía, ahí no a Pepe se lo digo. A él se lo digo yo a Pepe. Digo, Pepe, vamos a ver cómo queda esto. Él me promete, y él me estará escuchando, él me promete que será un parque que evidentemente necesita financiación y necesita mantenimiento. Pero es que el gran problema de Carmona es que no hay una delegación de parques y jardines más que la que se ha creado ahora. Es que Pepe le ha tocado bailar con la más fea. Nunca antes, ningún equipo de gobierno anteriormente ha apostado por una delegación de parques y jardines verdadera. No, se dejaba en manos del Limancar, y ahí el Limancar la persona que llevaba el Limancar llevaba la historia. Pero es que el bueno de Miguel Ángel, ¿vale? Es decir, y el bueno de Juan Carlos, dos de las personas que tienen un papel determinante, bueno, Juan Carlos Pregue, ¿no? Como gerente, y Miguel Ángel García Buza como uno de las personas técnico responsable en el ordenamiento del Limancar por dentro, es que es evidente, y bueno que se sepa que hace falta trabajadores. De ahí la importancia de la RPT, es decir, de crear ofertas de trabajo reales. Y ofertas de trabajo también adaptadas para las nuevas para las nuevas realidades sociales, con personas con discapacidad, con personas con las minusvalías, etcétera, etcétera. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Ahí me refería yo también con el empleo público, porque viene la mayoría de todos los planes, eso es verdad que dan contratos de 2-3 meses a determinadas personas, a determinado nivel de población, pero es solo eso. Mientras que no mantiene. Exactamente, eso te mantiene o te ayuda 2-3 meses, pero ya está. Pero Juan, que habría que buscarlo en otros planes, no en Limancar. El PER es lo mismo, ¿no? ¿Eh? El PER viene a ser lo mismo. Exactamente igual. El PER es un parche. Es subvención. Sí. Manuel en este aspecto yo sé que es muy crítico con el PER. Yo no sé si lo soy, porque, bueno, es eso, no creo que debería tener un funcionamiento mucho mejor, que evidentemente no es culpa del trabajador, ¿no? Pero eso debería estar mejor manejado, ¿no? Y si me permite, Ezequiel, rápidamente, quería decir que vuelvo a insistir sobre el casco antiguo, que el casco antiguo necesita un plan serio, porque esto se está convirtiendo pues en un barrio fantasma. Cada vez los pocos negocios que van quedando cada vez más cerrados, muchas casas pues que están en venta, vamos, se puede y ver. Además, Manuel, perdona que te corte, Manuel, el casco antiguo, que es la fuente de ingresos del sector terciario, no lo olvidemos, ojo. Totalmente. Y donde el visitante que viene a Carmona, exactamente, el visitante que viene a Carmona, y esto es así de claro, no va para ver la barriada de Villarrosa, donde yo me he criado, y va a ver la barriada de los Pintores, con todo mi respeto. Sí. El turista cuando viene a Carmona va a venir a ver el casco antiguo y a hacer vida del casco antiguo. Y de Extrarradio lo que va a ver el anfiteatro y la necrópolis. Paren ustedes de contar. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que la fuente principal de ingresos del sector terciario de Carmona no tenga un plan específico, más allá del plan especial de protección del patrimonio histórico, que pone más trabas? Sí. Javi, Manuel, y yo lo sabemos bastante bien. Bueno. Que sabemos perfectamente que ponen muchas trabas, en otras no, gracias también a ese plan tenemos un casco histórico que es una maravilla, pero desactualizado para mí, desde mi punto de vista, desactualizado. Yo termino un momentito en mi comentario. No, sí, era un Manuel, disculpa, hijo. No te preocupes, hombre. Que eso, que necesita un plan para revitalizarlo, porque es eso, el turismo al final pues viene por aquí arriba y lo que se encuentra es un barrio cada vez más deshabitado, porque la gente tiende a irse a otras partes del pueblo o incluso fuera. Cada vez van cerrando más bares de aquí. Yo veo también incluso algo de inseguridad, porque claro, también se echan falta pues que la policía pueda recorrer el barrio un poco. Yo creo que esto cada vez, al estar más despoblado, pues es más fácil que gente pues quiera robar en alguna casa, en fin. No solamente revitalizarlo a nivel de trabajo y de darle un poco de vida, sino a nivel de seguridad incluso, ¿no? En fin, es una tarea pendiente junto a lo del aparcamiento, porque también se ve que cada vez en el casco antiguo hay cada vez más coches, que no se puede aparcar en ningún lado. Y bueno, yo creo que necesitamos, no sé, por ejemplo, el tema de la plaza de Julián Besteiro, ¿no? Que ahí, pues no sé cuántos años lleva en este caso, 10 años, y en los veranos se han dedicado, así a hacer cursos de arqueología, estamos bien, pero ahí con unas chapas súper feas y la mitad de la plaza, y ¿no?
Luego, por cierto, una crítica al tema de lo que han hecho en en la plazuela de la Romera, ¿no? Y allí por San Felipe, eso ha quedado feísimo, vamos, la verdad. Estaba lleno de árboles y han puesto ahí, han quedado 4 árboles ahí, han quitado incluso bancos que había, pues lo han retirado, no sé. Es decir, bueno. Entonces, y aquí ahora mismo en la segunda parte nos quedan 10 minutos. El bloque del programa hoy era prácticamente el debate, porque ya estamos valorando, era el segundo bloque, lo estamos valorando mientras estamos hablando de estos temas. Quizás uno de los debes importantes de este equipo de gobierno, aunque heredado de los anteriores, es, primero, una unidad de criterio a la hora de acometer reformas. Unidad de criterio hablo desde elegir el adoquín adecuado, hasta elegir el tipo de adoquinado, hasta elegir el color del encalado, hasta qué especies hay que plantar y sembrar, qué especies hay que talar, si aquí hay que adoquinar con piedra pelona, como la llamamos aquí, o hay que adoquinar con el adoquín que ya no es el de Gerena, ¿de acuerdo? Ya no es el de Gerena, el famoso adoquín de Gerena que calla San Felipe para entendernos, ¿no? Es decir, ese adoquín clásico que además con el paso del tiempo es un alquitrán. ¿Qué ocurre con la accesibilidad? ¿Qué ocurre con los aparcamientos? ¿Qué ocurre con el civismo? Y en extrarradio, ¿qué pasa con el cableado? Esos nudos, la tecnología está. Estamos haciendo esto gracias a la fibra óptica. Si no, era casi imposible. Pero lo que no puede ser es que tampoco, por un lado, no se apueste por un plan que desde Sebastián no se hace de soterramiento de cableado. Ojo, desde Sebastián no se hace un soterramiento de cableado. Eso ya se hizo en Córdoba. 2, aquel proyecto de patrimonio de humanidad, que eso significaría una subvención, proteger el casco antiguo como patrimonio, eso implicaría darle no un lavado de cara, prepararlo para el turismo 2.0. Y permitidme, yo es que sigo echando en falta, Juan y Javi, que sois 2 personas que os gusta también mucho el tema verde. Manuel y yo estamos hablando mucho del tema de accesibilidad, del tema de infraestructura, pero yo he hecho en falta más sombra, más verde, sí. Y sobre todo una plaza de abasto con un parking subterráneo, como ocurre en Cádiz, que se cerró completamente, que se coló completamente, o sea, se tapó, se adaptó, se cerró y se hicieron negocios. Ahora que la gente está volviendo a los mercados de abasto, porque están viendo que es más efectiva, ¿no? Es más barato comprar en un mercado de abasto que en un centro comercial, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No sé, Juan, no sé, Javi, en los debes de este equipo de gobierno heredado, repito, porque se puede hacer mucha crítica, por supuesto. El tema de la comodidad puede ser un peligro para este equipo de gobierno. Pero ojo, repito, el tema verde. Sí, me da igual. Bueno, yo mismo le voy a... Está claro que a mí me encantaría una cosa, ¿no? Yo siempre lo he pensado y tal. Tener la capacidad de poder en pleno verano atravesar Carmona de punta a punta, ¿no? Debajo de la sombra de un árbol, ¿no? Me encantaría, ¿no? Que pudiéramos llegar a ese momento, pero no solo por el hecho de nuestra, vamos a decirlo así, capacidad de disfrutar de ese espacio ese momento del año y tal, que tanto es tan duro aquí y tal, que es verano, que nos permitiría una cosa muy importante y tal, que la ciudad no muriera en verano, porque la ciudad muere en verano. Es una pena, ¿no? Pero debido, obviamente, a las altas temperaturas que sufrimos, Carmona en agosto está muerta, pero está muerta porque es que es imposible andar por la calle. Es imposible andar por la calle, pero es que es imposible andar por la calle desde las 10 de la mañana, cuando empieza a ser 38 o 39 grados, hasta las 10 de la noche, que aminora un poco la temperatura. ¿Por qué? Porque sí, tenemos unas grandes infraestructuras que se han encargado sucesivos gobiernos y tal de implementarlo, como por ejemplo, yo qué sé, la calle San Pedro o el mismo paseo. Pero incluso la calle Sevilla, etcétera, qué carente, ¿no? Qué carente de espacio, de arboleda o de, yo qué sé, un tipo de infraestructura. Yo lo pienso muchas veces, pero por ejemplo, la diferencia tan importante que supone para el visitante el trozo de toldos que se pone en la calle Prín.
poder subir nada más por esa calle Prín en verano con esos toldos supone una diferencia abismal, te hace de tener una habitabilidad que te hace... Lo disfruta. Es que, vamos, además es súper gracioso ver cómo nos adaptamos en verano cuando vamos a comprar por las mañanas, de cómo nos pegamos todos a la misma acera, porque es la única acera que tiene sombra. Entonces tenemos un pavimento recientemente renovado, que se ha renovado varias veces, aun no estando en malas condiciones y tal, pero como pasa, por ejemplo, en el camino hacia la necrópolis, ¿no? Tenemos una infraestructura nueva que se ha hecho recientemente con una calidad muy, muy alta, vamos a decirlo así, muy adaptado para el usuario y para el ciudadano, pero carente total de la mayor necesidad que tenemos, que es el hecho de no estar doliéndonos la cabeza del sol tan fuerte que nos está pegando. Está claro que los técnicos, Javi, perdona, ¿sí? Dijeron que los cipreses es lo que pegan los anfiteatros. Pero, bueno, por supuesto, yo no digo que, por supuesto, que hace falta... Sí, pero no se puede colocar un ciprés, Javi, allí no hay sombra. Vamos a ver, yo no digo que se coloque. Hay que mirarle, como digo yo, a los técnicos, ¿no? Y por supuesto sean los técnicos los que tomen la última palabra en qué tipo de arboleda es la adecuada. Pero ya no estamos hablando simplemente de arboleda, sino de garantizar un tipo de habitabilidad para la ciudad, para el ciudadano. A lo mejor está claro que hay que tener mayor imaginación, pensamiento, de qué manera y tal podemos ganar y garantizar esa ciudad verde que yo creo que todos queremos y tal, ya no solo en el interior, sino también un poco en el exterior, con esa ampliación, con ese modelo de parque periurbano que yo creo que se creó en épocas anteriores y que debería llevarnos a una plantación masiva, constante, la creación de un vivero municipal. Javi, mantenimiento, por supuesto. Que ese es el gran problema de Carmona, mantener. Sí. Pero bueno, mantener primero creando, no derivando servicios a empresas terceras para que no hagan el mantenimiento, sino tener la capacidad que tenemos un servicio como el Limancar, que debería a lo mejor tener un grupo de personas que se encargaran de ese mantenimiento, que se encargaran de tener un vivero municipal, donde pudiéramos tener ahí un gran número de especies en crecimiento constante que nos permitiera hacer plantaciones masivas en determinados espacios, como son los caminos, como son la vía verde, como son diferentes sitios, de una manera rápida, eficaz, ¿no? O en el interior, ¿no? En cualquier sitio. Lo que quiero decir con esto es, si no 5 minutos, compañero. ¿Vale? Si no tenemos eso, busquemos otro tipo de soluciones. Si hace falta la implementación en la Plaza de Abasto o en cualquier otro espacio de unos toldos, aunque sean de manera temporal, pues planteémoslo de una manera que el ciudadano esté conforme, pero que también podamos garantizar que podamos ir a comprar a una tienda a las 12 de la mañana en julio o en agosto, que tampoco está nada mal. Nos quedan 5 minutos y me gustaría que dentro de este debate, Juan, que diera tu punto de vista y por último cerráramos con una propuesta para el equipo de gobierno, que es el que está gobernando actualmente, a Juan Aguilar y sus chicos y sus chicas, una propuesta de mejora dentro de este debate. Juan, acabas tú el debate y brevemente, en 1 minuto, cerramos cada uno con una propuesta de mejora. Bueno, yo creo que se está hablando mucho de una revitalización del casco antiguo. Yo diría un plan de rehabilitación intramuros, poniendo en la puerta de Sevilla, que sí es verdad, que eso favorecería toda la actividad ciudadana y turística dentro, pero también hace falta un plan de rehabilitación extramuros, ¿no? Ahí estoy de acuerdo contigo, lo he hecho antes, de hecho. Sobre todo, no tanto destinado al turismo, pero sí al ocio y a la expansión, ¿no? Al descanso de los ciudadanos de Carmona. El carril bici, o un carril bici, ya tiempo habrá de hablar de este carril bici, o por ejemplo de los caminos, pero no solo hablo de los caminos más largos, como digo el camino, por ejemplo, la Vía Verde, ¿no? Que algunos de vez en cuando hacemos la que llamamos ruta del menudo y nos vamos, que pues, se podía hacer al revés, ¿no? Fíjate tú qué tontería, sales andando, te vas al viso y resulta que luego comes en el viso y te viene a la hora justa para que te pase el autobús y te trae a Carmona, ¿no? O por ejemplo los caminos del zoológico, que sí es verdad que se le echó ahí una zona un poquito aprovechando no sé qué plan, pero otra vez está igual, ¿no? O el del convento de los frailes, que digo que se aprovechan caminos más cercanos, pues, por ejemplo para andar, y ahora con la pandemia todo el mundo se va al campo a quitarse la mascarilla, ¿no? O por ejemplo el del puente romano, que otra vez se está cada vez más abandonado, o la ermita, o zonas así, o por ejemplo la cueva La Batida.
Ahí tenemos una zona de parque también, que se hizo un intento, pero que aprovecha casi nadie o nadie, ¿no? La Alameda, también otra zona infraaprovechada, ¿no? El Parque de la Almendrá. El Parque de la Almendrá está más utilizado y se le puso luz, se le ha puesto lo de los perritos, que luego ya habrá que hablar de la gente que bueno, deja la mierda de los perritos por otro lado. Incluso también el paseo de la feria y los alrededores, ¿no? Y la feria y los alrededores, ¿no? Que, bueno, yo qué sé, pues, darle a aquello una posibilidad de que se puede utilizar también por las asociaciones propias, ya que tienen incluso allí su sede, ¿no? Y sobre todo en este aspecto también la colaboración con los movimientos asociativos, que antes hablaba Javi, o que, por ejemplo, se hace en otros pueblos con asociaciones ecologistas o senderistas, o que hacen actividades en la naturaleza, etcétera, etcétera, o movimientos de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que hacer eso, un plan intramuro, es decir, para la zona del Arco de la Puerta de Sevilla para arriba, pero también otro para la zona del Arco de la Puerta de Sevilla para abajo y de la Puerta de Córdoba para abajo. Porque muchos cogemos y tú sales a andar y te encuentras con muchísima gente y le damos un rodeo a Carmona a través del Escarpe, ¿no? Salimos, yo recuerdo que salimos por la bóveda o bajamos por Santa Marina por ahí, y ahora pillas y cuando entras vuelves a entrar otra vez, pues prácticamente por la zona de la antigua estación y por la zona del León, ¿no? Evidentemente en agosto a las 11 de la mañana no puedes hacer eso ahora mismo, no lo puedes hacer. Pero también te voy a decir una cosa, en el camino de la Vía Verde hay una gran diferencia cuando empieza el término municipal del Viso al de Carmona, porque te encuentras que en el de Carmona te encuentras 4 árboles, pero empieza el término municipal del Viso y te encuentras primero el camino más ancho y arboleda, que también puede hacerlo no a las 1 de la mañana, pero sí puede hacerlo en verano, por ejemplo, a las 10 o las 11. Sí. Me refiero, porque la mitad del camino no, pero la otra mitad sí. O aprovecharlo para bicicleta también, aprovechar, es decir, conjugar distintos tipos de actividades. Bueno, pues tenemos que ir cerrando. Y ahora, las propuestas que le hacemos para concluir este programa de hoy, este segundo programa. Propuesta que le hacemos. En 3 minutos cada uno hacemos una propuesta de mejora para el equipo de gobierno. Hemos visto que el debate se ha centrado que la recuperación y el empleo viene en parte también apostando mucho por lo verde. Es curioso, ¿no? Hemos coincidido los 4, ¿no? En lo verde y en la recuperación de zonas de atracción turística, de generación de empleo como casco antiguo y además extramuros para la dispersión, el ocio y demás. Hemos visto que hemos diversificado también un poco, hemos sido creativos un poco. En 1 minuto, en menos, porque nos tenemos que marchar. Manuel, propuesta de mejora para el equipo de gobierno, después de este Ecuador. Bueno, yo creo que propuestas hay muchísimas, ¿no? Yo creo que, bueno, y tirando un poco para mi caso, quiero incidir en que se echa en falta, por ejemplo, un plan que todos los partidos deberían de apoyar de accesibilidad, ¿no? Yo, por suerte o por desgracia, solamente hablo con aquellos que, bueno, que quieren pararse y escucharme. En este caso, es el equipo de gobierno es el que ha sido más sensible a mi temática. Hay mucho que hacer, pero se echa en falta un plan que todos los partidos apoyen y integral para hacer una Carmona más accesible, que es verdad que se han conseguido muchas cosas en estos últimos años y eso se lo agradezco al actual equipo de gobierno, que está haciendo sensible. De los otros he hecho en falta propuestas y acercarse más a esos colectivos que tanto se dicen apoyar, ¿no? Pero que la realidad no lo hacen, ¿no? Y luego, pues eso, un plan de empleo que sea exigente, ¿no? Porque dada la situación de la pandemia. Y nada, poco más. Eso, los espacios verdes, por supuesto, ¿no? Que en verano se echan en falta con el calor que pasamos, ¿no? Se echan en menos muchos más árboles y más zonas de sombra, ¿no? Yo creo que Javi. así podría resumir. Perfecto, Manuel. Javi. Yo la verdad que, hombre, está claro que tenemos muchos deseos, pero yo sigo viendo una carencia muy importante. Siempre la he visto y siempre la veré, no solo en este equipo de gobierno, sino en anterioridad, para tener una ciudadanía más implicada debemos tener información. Y yo creo que es la transparencia la que debe de estar siempre
intentando por parte de las administraciones públicas y de los responsables locales, deberían de tener mayor implicación. A esto me refiero como que no puede todo basarse en los titulares, como ahora mismo tenemos esta información, estas referencias de cara a los próximos planes de empleo, de cara a las inversiones que se van a llevar a cabo, estos 2 millones de euros. Que me gustaría de que cada vez que se anunciara, ¿no?, esta noticia en la prensa o en la página web del ayuntamiento y tal, fuera acompañado por el de rigor informe técnico donde tuviéramos capacidad. La letra pequeña. Exactamente, donde supiéramos exactamente las cuantías. ¿Por qué no? Si es que ya están ahí, si es que ya están determinadas. No, ya el ciudadano no puede tomar partido en el hecho de a lo mejor la toma de decisiones que llevó a que se arreglara la calle tal o se hiciera tal obra en tal sitio o algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide de cara al ciudadano y tal poder dar una información transparente para que sepamos exactamente que la inversión en determinada calle va a ser a lo mejor 100.000 euros contando la mano de obra y los materiales, y en otra calle a lo mejor va a ser 50.000? Que yo muchas veces me temo que esa falta de información obviamente tiene un interés claro y nítido en el hecho de que contra mayor desinformación va a ser de que a lo mejor determinados barrios vean mermado el tipo de inversiones que se generan en ellos y tal, y obviamente contra mayor información, pues por supuesto la gente puede protestar más, ¿no? Hay alguna, puede parecer, ¿no?, como dice mucha gente, pues que en el casco antiguo se invierte mucho, o en el Real se invierte más, o aquí en mi calle nunca se pone nunca el acerado nuevo y en otra calle se pone 2 veces. Ese tipo de cosas yo creo que haría, y yo le pediría al equipo de gobierno que contra mayor fuera la transparencia, siempre yo creo que va a redundar en una mayor implicación de la ciudadanía, pues vamos a ser más conscientes gracias a toda esa información que poseemos, ¿no? Interesante aportación, Javi, muy interesante. Yo creo que es bastante... Además, la época de una sociedad hiperinformada y desinformada en muchos aspectos por esa hiperinformación, ¿no? Juan, en un minutito y cerramos contigo. Yo estoy de acuerdo con muchos de vosotros en muchos aspectos y quiero que cerréis vosotros. Yo 2 sugerencias, 2 aportaciones. Una que tiene que ver, evidentemente, con la creación de empleo y sobre todo de un empleo de calidad y acorde con las nuevas tecnologías. Yo le pediría un plan de aprovechamiento y dinamización del parque tecnológico, porque además ahora es una realidad que veo todos los días, 2 veces al día, ¿no? Voy y vengo a Sevilla todos los días y lo veo. La verdad me da mucho que pensar verlo infrautilizado. Y por otro lado, otra que incluso podía crear al final cierta iniciativa para el autoempleo, que es ese plan también de revitalización y dinamización extra Puerta Sevilla y extra Puerta de Córdoba, ¿no? Es decir, de las zonas verdes, ¿no? Y de la creación, pues bueno, del cuidado de los caminos, el cuidado, y también, ¿por qué no?, colaborar con los movimientos asociativos ecológicos, senderistas, etcétera, que siempre estamos dispuestos, digo yo porque pertenezco a uno también, estamos dispuestos a aprovechar este tipo de circunstancias, ¿no? Que muchas veces vas andando por el escarpe y resulta que llega el verano y tienes el camino más ancho, y llega el invierno y tienes el camino más estrecho. Y bueno, se supone que son veredas, ¿no? Y esa recuperación de las veredas y esa recuperación de ese tipo de cosas, ¿no? Que luego también, pues bueno, si puede haber, sobre todo iniciativas jóvenes como Adarve y demás, que diversifican su labor y no solo van a la necrópolis a enseñar la necrópolis o a hablar con la Puerta de Sevilla, sino también van a la Cueva de la Batida y de camino hacen una ruta, o de camino por la noche o ven las estrellas, o al día siguiente ven pues yo qué sé, las plantas, las flores, y recuperas un gusto por lo tuyo, ¿no? Y por lo propio de aquí. Entonces yo, esas 2 sugerencias: la dinamización del parque logístico, sobre todo con empresas relacionadas con la nueva tecnología en empleo de calidad, y por otro lado la rehabilitación de la Carmona extramuros, ¿no? O por decirlo, por debajo del escarpe y demás. Yo, uno de mis grandes deseos sería el ver un gran parque de ocio para Carmona y para los ciudadanos de Carmona. Yo añadiría un plan de vivienda real para la juventud, para recuperar a aquellos que se fueron, para que vuelvan y puedan vivir aquí en su ciudad, se sientan orgullosos como nosotros de poder vivir aquí. Se le pediría a Sodecar que sea más realista con los precios,
y aquí lanzo el guante, sea más realista con los precios. No es posible que en Idealista sea más barato que una vivienda nueva en Sodecar. Y le lanzo el guante constructivamente a la Delegación de Urbanismo para que a Sodecar le indique que las viviendas nuevas y de alquiler tienen que estar adaptadas a los tiempos, a unos tiempos duros, que con todas vuestras aportaciones han hecho un debate del estado de la ciudad muy interesante, que esperemos que gusten, que esperemos que lo acojan todos, que también el equipo de gobierno sepa que aquí hay gente con iniciativa, que somos un poquito un altavoz de la sociedad carmonense, pequeñito, pero un pequeño altavoz, y que esperamos que en el siguiente programa sigamos aportando, sigamos analizando, sigamos opinando. Gracias, Manuel, por estar con nosotros de nuevo hoy. Muchas gracias a ti y al resto de amigos. Javi, Javier. Javi, seguimos en contacto. Estupendo, muchas gracias. Un saludo, Juan, compañeros. Nos seguimos viendo. Venga, un auténtico placer y un auténtico gozo. Pues que yo sé que hay quien le gusta más el gozo que el placer. Ahí queda el pensamiento de Juan. Nos vemos en el próximo programa, ya será el tercero de este Ágora, del Ágora, aquí con nosotros, en las redes y en la televisión. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.